Amén. Ok, hermanos, tengo en la pantalla el texto en la palabra de Dios de Primera de Juan, capítulo 5. Espero que todos lo estén viendo. Si no lo ven, entonces ahí ustedes me envían un mensaje para refrescarlo, pero ahí está ya el texto. Ok, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que por muchos años se ha hablado, el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿O qué es el pecado de muerte? Vamos a poner como propósito de esta clase el hacer un exégesis del texto en Primera de Juan capítulo 5. Cuando hablamos de hacer un exégesis, estamos hablando de tomar el texto, de leerlo y de ver qué es lo que ese texto nos está diciendo. Ese es un exégesis. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un comentario o vamos a estudiar el comentario de San Juan el Apóstol concerniente a lo que él llama pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte o qué es el pecado de muerte? Ahora, lo que quiero hacer es que quiero matar dos pájaros de una sola pedrada. Quiero enseñarles a ustedes cómo es que se hace un exégesis en las escrituras para saber y entender de qué está hablando las escrituras. Y además quiero enseñarles acerca del significado de lo que habla Juan acerca del pecado de muerte. Entonces, hermanos, el texto que nosotros vamos a estudiar se encuentra, hermanos, en el verso 16. Dice el verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y vemos un texto como este, nos venimos a dar cuenta de que es un texto que está dentro de un contexto. En otras palabras, que si usted viene y comienza a estudiar solamente el capítulo 16 y 17 de esta porción de la palabra de Dios, por seguro, yo se lo digo, usted puede tener una enseñanza incorrecta, porque no es así como se estudia la Biblia. La Biblia se estudia y se interpreta con la misma Biblia. ¿Ok? Entonces, el versículo 16 y el versículo 17 son dos textos que están en un contexto. En otras palabras, para saber por qué el escritor sagrado lo dijo o cuál es el significado, usted tiene que estudiar todo el contexto. Entonces, lo que yo hago cuando yo voy a estudiar la palabra de Dios, yo estudio todo el capítulo. Lo leo, veo qué es lo que dice y luego tengo una mejor idea de lo que el texto está diciendo a la luz del contexto. Por ejemplo, en este caso, yo no solamente he estudiado el texto, sino que he estudiado el capítulo y he estudiado todo el libro. Ya de antemano le voy a decir a ustedes una cosa. Cuando yo estaba en la escuela, el maestro que nos enseñaba a nosotros predicar un sermón expositivo, como lo estamos haciendo en este momentito, nos decía que por cada minuto que usted enseña, usted tiene que estudiar una hora. O sea, de que si usted va a enseñar 15 minutos, usted tiene que estudiar 15 horas. Si usted va a enseñar 30 minutos, entonces usted tiene que estudiar 30 horas. Por cada minuto de enseñanza, usted tiene que estudiar una hora. ¿Por qué? Porque la ley de la enseñanza dice que el maestro debe conocer
lo que ha de enseñar. Entonces hay muchas veces que nosotros no entendemos el texto, pero queremos enseñar el texto. Entonces lo que usted tiene que hacer primero, antes de enseñar, tiene que tener el entendimiento pleno de lo que usted va a enseñar. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el capítulo. ¿Okay? El capítulo nos está diciendo, el capítulo nos dice, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Permíteme, tengo que salirme de acá. Ok. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora bien, verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, esto es importante, porque estas cosas que vienen a continuación, pero no solamente esas, sino que las que se acaban de decir, tienen un propósito. Y el propósito es creer en el nombre del Hijo de Dios para que sepamos que tenemos vida eterna. Entonces, aquí comienza a desarrollarse el tema de lo que está en todos los versículos. Entonces, el tema es, si usted ve en este momento acá, estamos viendo que estamos encontrando la palabra vida eterna en varias ocasiones. La encontramos en el verso 13, también la encontramos en el verso 11, en el verso 11, y si no me equivoco también los encontramos en otros textos, en otro verso que está por acá. El amor del mandamiento no son gravosos, porque tú has nacido en el mundo, en la victoria, venciendo el mundo. Ok, lo encontramos acá. Ok, entonces nosotros comenzamos a ver que ya desde el verso 11, el verso 13, comienza un tema en común, y que es la vida eterna. Entonces vamos a leer desde el verso 11 para que comenzamos a entender. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre de Dios. Y luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y luego inmediatamente entra al tema del pecado de muerte. Entonces ahora, ¿de qué está hablando el texto y por qué habla del pecado de muerte? Bueno, primeramente está hablando acerca de la vida eterna. Y porque tenemos la vida eterna, dice la palabra de Dios en el verso 14, tenemos confianza. Y tenemos confianza de pedir cualquier cosa. Y si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, el tema de estos textos no necesariamente tiene que ver con el pecado de muerte, sino con la intercesión. Cuando nosotros intercedemos, está hablando de la oración, está hablando de pedirle a Dios conforme a su voluntad. E inmediatamente lo que hace el escritor sagrado es que nos da un ejemplo de pedir de algo por lo que es la voluntad de Dios y pedir por algo que no es la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios simplemente porque cuando una persona está cometiendo un pecado de muerte, simplemente la palabra de Dios nos dice que no debería de pedirse, que no se puede pedir. Pero cuando un hermano está cometiendo un pecado que no es de muerte, entonces dice la palabra de Dios que por ese sí debería de pedirse, porque entonces Dios le dará vida. Dice el verso 16, como ustedes lo pueden ver acá. Dice la palabra de Dios, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso quiere decir que Dios le va a dar no solamente vida espiritual, sino que le va a dar vida eterna. Ahora, ¿de quién se está hablando aquí? Aquí se está hablando de un hermano cristiano. Se está hablando de alguien que conoce la fe, que conoce a Dios, un hermano que es parte del cuerpo de Cristo, porque todo el libro, y aquí es donde viene la importancia de nosotros entender, todo este libro, esta epístola, está siendo dirigida a creyentes. ¿Ok? Entonces, ahora bien, quiero decirles, hermanos, que este texto es uno de los más difíciles, de los versos más difíciles de interpretarse. Este verso no es fácil de interpretar. Yo he leído mucha gente que ha escrito acerca de esto y por lo general este pecado es asociado con el pecado que no tiene perdón, o sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero al final de esta clase, vamos a ver si se trata del pecado en contra del Espíritu Santo. Ok, hermanos, voy a darles ahorita la oportunidad para que hagan alguna pregunta antes de continuar. ¿Alguien tiene pregunta? Hermano, ¿por yo? ¿Podría preguntar yo? Sí, quien sea. Bueno, en la parte de arriba dice, la primera parte se leyó, que aquel que no cree a Dios, que Jesucristo es su Hijo, le hace mentiroso, porque no cree. Por lo tanto, al no creer, no tiene vida eterna. Correcto. ¿Eso es un pecado para la persona, un pecado de muerte, al hacer mentiroso a Dios? O sea que lo que usted está hablando, ¿en qué verso? Arriba, lo que le digo, lo que pasa es que no puedo rodarle porque estamos dice, en el... todo aquel que Ajá. cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí lo que está diciendo es el resultado de creer en Cristo. El resultado de creer en Cristo es el nuevo nacimiento. Si usted no cree en Jesucristo, no puede ser nacido de nuevo.
¿Se acuerdan la vez pasada cuando yo les explicaba a ustedes en la apostasía que una persona no puede decir que es cristiano y al mismo tiempo negar a Cristo? Pues esto es lo que está tratando de decir ese texto. Entonces, una persona que cree en Cristo es nacido de Dios, pero no solamente es nacido de Dios, sino que también tiene la habilidad espiritual de guardar los mandamientos de Dios. Esos son los beneficios de haber conocido al Señor. O claro, ¿cómo se llama? El no creer en Jesucristo, yo creo que es un pecado de muerte para aquellos que no han Es conocido lo a que Cristo. quiero, es lo que quiero. Ujú. Pero no, sí, Disculpe, hermano, es lo que quiero entender. El que no cree en Jesucristo dice, hace mentiroso a Dios. Y sí, por lo tanto no tiene la vida eterna. Entonces, si no tiene la vida eterna, está muerto. sí. Ok, apáguenme el micrófono, por favor. Apáguenme apáguenme el micrófono. Ok, sí. O sea, cuando el mundo ya vive en novedad de muerte por no haber conocido al Señor. Lo único que a nosotros nos da vida es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando una persona no cree en Jesucristo, ya vive en muerte, pero el pecado de muerte del que nosotros estamos hablando aquí es un pecado de muerte para aquel que tiene vida. O sea, para aquel que es cristiano, para aquel que cree, para aquel que tiene la habilidad de poder haber creído en Jesucristo. Entonces, esto es lo que se está hablando aquí. Aquí no se está hablando en el capítulo 5, verso 16, de una persona inconversa, porque si alguno de ustedes, si ustedes lo pueden ver, vamos a regresar al texto, en el verso 16 dice, si alguno viere a su hermano. La palabra hermano da una indicación de que esta persona no es una persona que no conoce a Dios, sino una persona que ya conoce a Dios. Al hacer un estudio del vocablo aquí de hermano, está hablando un hermano en la fe. Entonces el texto muy claro lo dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, que si usted está alejado de Dios, ¿se acuerdan la vez pasada que yo les decía a ustedes que apostasía no necesariamente quiere decir que usted se apartó de Dios por causa de un pecado? Todos los pecados le serán perdonados al hombre, dice la palabra de Dios. Entonces hay personas que se han separado de Dios, pero por causa de un pecado. Eso no quiere decir que han caído en una apostasía. Apostasía quiere decir negar la fe que un día abrazaba. Entonces, esto tiene que ver no con apostasía, sino que tiene que ver con un pecado, que el pecado es tan serio que lo lleve a la muerte, ¿ok? A la muerte espiritual y a la muerte física. Eso es lo que está hablando aquí en este texto. Ahora, hay por lo menos cuatro grupos de pecados que nosotros le deberíamos de tomar mucha atención cuando hablamos de pecados. Primeramente, hermanos, hay ciertos pecados en la Biblia que no existen, pero que nosotros los hemos hecho pecado. Por ejemplo, yo les mencionaba la vez pasada que hay personas que hablan acerca del pecado de fumar, o el pecado de bailar, o el pecado de una infinidad de cosas que la Biblia no dice que son pecados, no sale, no hay en ninguna parte donde dice que son pecados, pero son pecados por el simple hecho que son pecados de conciencia. La palabra de Dios, por ejemplo, habla acerca de comer. El comer no es pecado, pero si el que yo coma carne le constituye a usted pecado, entonces dice Pablo, dejaré de comer carne por la fe débil del hermano. O sea, yo no voy a hacer piedra de tropiezo por la que el hermano está cayendo por lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay una lista que la gente el día de hoy tienen como
que fueran pecados. Si te pones pintura y te maquillas, si te pones pantalones, si te pones tacones, si te pones una infinidad de listas que la gente tiene de cosas que son pecados. El ir al cine, por ejemplo, o el ver televisión, la caja del diablo, bueno, una infinidad de cosas. Entonces hay un grupo de pecados y esos pecados pueden ser millones de pecados que la Biblia no llama que son pecados. Pero si se constituyen pecados de conciencia, entonces usted tiene que practicar lo que le dice la Biblia, la ley del amor. Ok, pero hay otra categoría. La categoría que nosotros encontramos en Mateo 12, 31 al 32, donde dice la palabra de Dios, que habla acerca del pecado que no tiene perdón. La Biblia dice que todos los pecados le serán perdonados al hombre. Todos, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego nosotros encontramos en 1 Corintios 6, 19, 20, el pecado en contra del cuerpo, dice la palabra de Dios. Huid de la fornicación. Todo pecado que se comete fuera del cuerpo es fuera del cuerpo. Pero la fornicación es el único pecado que se puede cometer en contra del cuerpo. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios dice que si nosotros andamos en tinieblas, dos cosas ocurren. No podemos tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y número dos, la sangre de Cristo no nos limpia de pecado. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Juan. No se lo voy a decir a dónde para que ustedes lo busquen dentro de Primera de Juan capítulo 5. Entonces, el pecado en contra del cuerpo es algo que nosotros tenemos que cuidar porque es a través del Espíritu Santo que nosotros somos transformados. Es a través del Espíritu Santo que nosotros somos regenerados, santificados. Es la vida cristiana. Solamente puede ser llevada a cabo a través del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros profanamos el templo donde está el Espíritu de Dios, entonces es difícil que el Espíritu de Dios pueda hacer algo en usted. Y ahí es donde viene muchas veces, hermanos, ¿cómo se llama? El problema de que hay muchas veces no entendemos la palabra, no crecemos, no vemos cambios, entendemos todo lo que está ocurriendo en la iglesia hasta cierta manera, pero no podemos avanzar en nuestra vida cristiana porque no le ponemos atención a estas cuestiones. Luego, hermanos, encontramos en Hebreos 12, capítulo 12, verso 1 al verso 2, pecados que dice la palabra de Dios nos enredan o nos asedian. ¿Okay? Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, el pecado que nos acorrala. Todos nosotros somos pecadores, pero no todos nosotros cometemos todos los pecados. Hay ciertos pecados que son muy nuestros, que son muy peculiares en nuestras propias vidas. Hay ciertos pecados que usted comete que yo no cometo y hay pecados que yo cometo que usted no comete, que a usted se le hace más fácil hacer ciertas cosas y ser obediente a Dios en muchas áreas de su vida, pero en otras áreas es más difícil. Entonces, ese es el pecado que nos asedia. Usted tiene que saber cuál es el pecado que lo asedia a usted constantemente. Y luego encontramos, hermano, el pecado en Primera de Juan 5:16, del que la Biblia llama el pecado de muerte. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo, hermano, Sí. Cuando una persona va a morir, le han hablado de Jesucristo y del amor que Dios nos tiene, y al momento antes de morir se arrepiente de todos sus pecados y reconoce a Jesucristo como nuestro único Salvador. ¿Es perdonado? Claro que sí. Sí, porque
El capítulo 10 de Romanos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea, vámonos nuevamente al instante donde el criminal estaba junto al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo lo estaban crucificando. Y dice la palabra de Dios que él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto, te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. O sea, ese hombre fue criminal toda su vida, estaba siendo enjuiciado con Jesucristo, estaba a punto de morir en la cruz porque también él había sido crucificado, y en ese momento creyó en Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para muchos de nosotros se nos hace injusto que nosotros hayamos pasado toda una vida tratando de vivir agradando a Dios y luego que uno venga, esté en el hospital, que a última hora se arrepienta, vivió como quiso y todo lo demás, y luego ahora se vaya con Diosito. Así. Pues así es como trabaja. Si yo hubiera hecho las reglas, las hubiera hecho de otra manera. Le hubiera dicho: ok, mira, no te vas a morir, te voy a dar por lo menos un añito más para ver qué tal vives, para ver si verdaderamente estás arrepentido y crees en mí, y después de un año más te mueres. Pero no soy yo el que hace las reglas, sino que es el Exacto. Señor. Es más, hay una parábola que habla acerca de eso, acerca de cuando el patrón contrata a unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y a otros a las 5 de la tarde. Y al final del día a todos les paga igual. Y los que comenzaron a las 6 de la mañana le fueron a reclamar al patrón y diciendo: bueno, nosotros hemos trabajado todo el día, ¿por qué a los que vinieron a las 5 de la tarde les paga de la misma manera que les estás pagando a nosotros? Y él le dijo: ¿a ti qué te importa? Cuando tú viniste al trabajo, yo te dije que te iba a pagar tanto y tú dijiste que estaba bien. Y a ellos les voy a pagar tanto, y no se trata de ti, ni de lo que tú quieras, ni de lo que tú piensas, sino que se trata de el arreglo que nosotros teníamos. Entonces, así es como trabaja en la vida eterna. O sea, Dios nos pide durante toda una vida, algunos de ustedes 20 años, 30 años, 40 años, quién sabe. Lo único que sí ustedes tienen que pensar en esto, que porque ustedes han conocido, porque yo he conocido a Cristo, porque ustedes han conocido a Cristo, han tenido la bendición de poder disfrutar la vida de una mejor manera, por el simple hecho de que conocieron a Jesucristo. Esta persona pasó viviendo toda una vida de pecado y a lo mejor el día de hoy está en un hospital por causa de ese mismo pecado, no disfrutó la vida, así que le tocó antes de Exacto. morir. Así que así es como trabaja, hermanos. Así que no se entristezca. Y, por ejemplo, eh, hay personas que mueren en accidentes Ujú. eh, inesperados, ¿verdad? Porque pues que mueren atropellados por decir a cualquier accidente, pero al instante. Sí, Y como dice usted, y esa persona que muere así atropellado, que no, a lo mejor ni supo ni cómo ni por qué, murió al instante y era muy buena persona, era muy dedicada a Dios y todo. Y como dice, la persona que cae en cama y está enferma y era muy pecadora y todo, también eso es lo que no he entendido, las maneras de cómo un ser humano puede morir en ciertas circunstancias que otras. sí, pero ¿qué es lo que no entiende? Es el tipo de muerte también de una persona que le digo que una persona que es muy buena y que es muy dedicada a Dios y todo, que muere muy feo, 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 atropellado, Sí, una cosa fea. sí, pero es que lo que sucede, hermanos, por ejemplo, nosotros estábamos hablando la semana pasada acerca de que algunos de los creyentes murieron aserrados, murieron en boca de leones. O sea, Ujú, yo no sé qué muerte sea más fea. Lo cierto del caso es que Dios no nos prometió a nosotros que por ser cristianos íbamos a morir de una manera linda, de una manera bonita, claro, sino que todos vamos a morir.
y vamos a morir de una o de otra manera. De otra manera. ¿Me entiende? O sea, Sí, hay diferentes maneras y por el hecho que alguien sea dedicado a Dios, eso no quiere decir que va a merecer morir de una bonita manera. Por ejemplo, Pablo murió decapitado. Él ay, murió, a él le cortaron la cabeza y Pablo, pues fue Pablo. ajá, 16 de las epístolas o libros en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, pero de todas maneras murió descabezado, le cortaron la cabeza. Entonces, no hay nadie sobre esta vida que merezca una buena muerte simplemente porque sirvió al Señor, sino que la muerte es la muerte. Nosotros siempre estamos enfrente de la muerte. Por eso es que la palabra de Dios dice que mientras se dice hoy, escuchar la voz de Dios, porque hoy es el único tiempo que nosotros tenemos para recibir la salvación del Señor. Hoy, no mañana, ni siquiera en un minuto, ni en 2 minutos, 3 minutos, sino que hoy, en este momento, en este momento. ¿Ok? Entonces, pero así es como trabaja. En cuanto a lo que estábamos hablando, hermano, alguien me dice aquí que ¿cómo se llama? Sandra Cabrera dice, si hoy muero, ¿voy al cielo o al infierno? Ah, pues si tienes a Cristo, vas al cielo. Si no tienes a Cristo, pues vas al infierno. O sea, todos nosotros entendemos esa pregunta. En cuanto a quiero ver otra cosa que estábamos hablando acá, que me dicen acerca del cigarro. No crean, hermanos, que yo fumo, ¿ok? Ni que estoy de acuerdo con que ustedes fumen o beban bebidas alcohólicas. Lo único que yo estoy diciendo es que sí, todo eso es maligno. Es más, mucha gente aquí en los Estados Unidos muere de cáncer por el humo, por el cigarrillo, por las bebidas alcohólicas. No crean que yo estoy de acuerdo en que sí se puede fumar. Lo que yo estoy diciendo es que esas no son las bases para ir al cielo o para ir al infierno. El que usted fume o el que usted no fume. Es simplemente que son pecados que muchas de las personas dicen que son pecados, pero que no están en la Biblia. Eso es todo lo que quiero decir. Ok, vamos a seguir adelante, hermanos. Ok, ¿qué debemos decir, hermano, en cuanto a Primera de Juan, capítulo 5, verso 16? Lo primero que tenemos que decir, hermano, es que aquí se ha establecido ya que se está hablando acerca de un cristiano que conoce claramente lo que es pecado. ¿Ok? Se hace mención en Primera de Juan 1:6, se hace mención en Primera de Juan 2:1 y se hace mención en Primera de Juan 4:20. Ahí se está hablando acerca de lo que el hermano ya sabe que es pecado. Ese texto está hablando no de un pecado en particular, sino de las consecuencias inmediatas de su práctica. Ok, vamos a regresar al texto. Verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, aquí en este texto, si el apóstol Juan supiera, o a lo mejor sí sabe, pero si él nos estuviera hablando de un pecado específico, nos lo hubiera dicho. Pero no nos está hablando de un pecado específico. No nos está hablando de ver al hermano hacer un pecado en particular. Yo creo que lo que está describiendo Juan aquí es una acción, ¿ok? Una acción repetida a la que se le llama un pecado de muerte, ¿ok? Dice el verso 16 en la segunda parte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es una acción en lugar de un pecado específico. Habla de un constante accionar sin ignorancia
de parte del que lo comete. Por eso es que se llama pecado de muerte, porque la persona que lo comete sabe ya de antemano que no debe de cometerlo, pero continúa cometiéndolo. ¿Ok? Es una acción desmedida y desafiante, lo que hace que la muerte súbita venga para evitar la contaminación de los que son testigos oculares de tal pecado. Este pecado, hermano, es un pecado que no solamente es malo para el que lo comete, pero una de las cualidades que nosotros vemos de este pecado es que es un pecado que contamina a otros. Es un pecado que no puede continuar en medio del pueblo de Dios, porque si continúa, entonces contamina a otros. Es como un cáncer. Por eso es que les digo, hermano, es que no es un pecado específico, sino que es una acción específica que cruza una línea delante de Dios, y esa línea nosotros ya la sabemos, pero no nos importa cruzarla. Y esa línea usted la atraviesa con un pecado específico en su mano, pero que puede ser cualquier pecado, pero que va a contaminar al pueblo de Dios. Los versos 14 y 15 nos hablan de la voluntad de Dios, y aún antes de comenzar a hablar del pecado de muerte. Entonces, si nos habla de la voluntad de Dios en el verso 14 y 15, entonces aquí este verso que está en el verso 16 nos está hablando de lo que no es la voluntad de Dios que nosotros oremos. Dice, si pedimos conforme a su voluntad, lo cual indica que la seguridad del cristiano en cuanto a la oración no es sin condición, sino que está sujeta a saber y conocer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos orando por un hermano que está atravesando la línea divisoria que no puede atravesarse, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de orar por tal persona que está pecando de tal manera. Entonces, hermanos, de esta manera entonces podemos entender la frase que dice, pedirá y Dios le dará vida. Solamente recibirá vida si oramos de acuerdo a su voluntad. Pedir por alguien que está cometiendo un pecado de muerte no producirá vida, dado a que no es la voluntad de Dios. Y bien lo dice ahí, por el cual yo digo que no se pida. Aquí en este instante, hermano, cuando ya la palabra de Dios dice que no se puede orar, es porque esta persona ya cruzó la línea divisoria de la misericordia de Dios. Y si ya cruzó la línea divisoria de la misericordia de Dios, eso quiere decir que este más bien es la descripción de un pecado que involucra rebelión. Eso es lo que involucra. Ok, yo quiero, hermanos, que vayamos a ver un texto para explicarles a ustedes cómo es que hacía el Antiguo Testamento, la gente antigua, la comunidad de los creyentes, qué hacían ellos cuando había un pecado por inadvertencia, se llama, un pecado por inadvertencia, o sea, un pecado que se cometía por error, que no tenía malas intenciones, era simplemente un descuido, era un sin pensar. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel con esta clase de pecados? Vamos a irnos a Levíticos, capítulo 4. Esto está básicamente del capítulo 4 al capítulo 6, verso 7. Pero le quiero mostrar a ustedes algunas cosas en este texto. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Están entendiendo? ¿Está bien todo? Bueno, parece que no. Ok.
Alguien me preguntó que si podía liberar el sonido. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano, Sí, yo lo ya, conozco, sí lo escucho. ya lo liberó. Sí, sí, alguien, Hermano, sí, usted lee los mensajes que estamos escribiendo. sí. Sí, hermano, yo le pedí que liberara el sonido porque que en el momento que estaba No se participando en la podía, pero cafetería, ya pues se pudo. sí, ya es posible ya. Sí, lo que pasa es que hay alguno de ustedes, que yo no sé quién es, que me deja el micrófono encendido y se le olvida y entonces yo ya no puedo concentrarme en la clase. Entonces, por favor, hagamos lo que tenemos que hacer es apagar el micrófono si es posible cuando ya no hablemos. Pero ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quiera añadir? No, Hermano, ya, ¿sí? Sí. Dígame quién está Hermano, hablando. yo tengo una pregunta. Sí, Miriam Carolina. sí. Yo tengo una pregunta, hermano. Por ejemplo, si en el caso de cualquier cristiano que se apartó totalmente de Dios y volvió, entonces eso ya es pecado de muerte y ya no puede volver. Ok. El hermano era cristiano y se separó de su fe. Sí, Ok. sí, Y, sí, y se separó. Ok. ¿Y por qué causa se separó? porque se aburrió, yo no sé por qué. Sí, Pues esa es una pregunta que se me ocurre. sí, hermano. Entonces, pues que hay unos que... No, eso no es pecado de muerte. Ese vendría siendo ya sea un pecado que tiene que ver con muy cercano a la apostasía, o puede ser un pecado que tenga que ver con un enfriamiento espiritual. Eso es lo que tiene que ver. O Vaya, muchas veces hay personas que han estado en la iglesia, que hicieron profesión de fe, pero nunca vivieron una vida cristiana. Hay una diferencia en hacer una profesión de fe. Por ejemplo, hay mucha gente le dice a la otra gente, usted acepte al Señor Jesucristo. Solamente lo único que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesucristo. Y viene la gente bien fácil, como es bien fácil, ¿no? Decir, ok, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, de aquí en adelante te voy a seguir. Gracias por haber entrado en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, y hacemos la profesión de fe y luego comenzamos a vivir nuestras vidas como la vivíamos antes. ¿De qué me salvó Cristo? No me salvó de nada. Lo único que hice fue claro, profesión de fe. La profesión de fe, vaya. la profesión de fe tiene que convertirse en algo en su vida. El apóstol Pablo constantemente nos está diciendo que nosotros deberíamos de vivir de acuerdo al llamado con el que hemos sido llamados. O sea que una persona que se ha convertido a Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, va a dar fruto de cambios en su vida. No necesariamente va a Mm, comenzar a hacer cosas para Dios, sino que va a dar fruto en su vida. Su vida va a ser transformada. Yo no puedo entender, hermano, cómo las personas no entienden esto. Es el Espíritu de Dios viniendo a mi vida. Es Dios mismo entrando a mi vida. ¿Cómo es que yo no voy a mostrar frutos de cambios en mi vida? Eso no quiere decir que no voy a dejar de pecar, porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero claro. muchos de nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros, hemos dejado de practicar una multitud de pecados simplemente porque nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Entonces, una persona que viene y hace profesión de fe y dice, yo tengo a Cristo, pero sigue viviendo como quiere, todavía sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo todavía en fornicación, todavía anda consultando que le hagan limpias, que le lean la mano, entonces, ¿de qué se convirtió? No se ha convertido de nada. Nosotros nos convertimos de una vida de pecado a un Dios de gloria, y ese Dios de gloria a través de su Espíritu Santo nos transforma, porque ahora ya vivimos en un nuevo reino que tiene nuevas leyes que nos rigen. Ya no somos regidos por una ley del pecado que está en nosotros, sino que somos regidos por
la ley del amor, la ley de la palabra de Dios, la ley del Espíritu. Entonces, una persona que se ha retirado de los caminos de Dios, ¿ok?, puede caer en apostasía, ¿ok? Puede caer en apostasía. Pero dice la palabra de Dios en el verso 6 de Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en ti, también la va a terminar. Eso se llama la preservación de los creyentes. O sea, aquel que se ha convertido al Señor y que se ha apartado, tarde o temprano va a regresar. Lo confiamos, tarde o temprano va a regresar. Y ojalá que regrese antes que muera, así como la hermana lo estaba describiendo, que de repente un carro vino, lo atropelló, se le cayó el avión y eso y lo otro, y se murieron sin arrepentirse. Dios sabe cómo los va a juzgar. Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, a ustedes es que el pecado de muerte es totalmente diferente a eso que me está describiendo. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? No, todo está claro, hermano. Va a tener que apagar el micrófono nuevamente porque se escucha mucha bulla por allí. Sí, sí. Desafortunadamente me dejan Ok, lo voy a apagar ahorita, ok. Mándenme un Sí, hermano, mensaje. apáguelo. Chévere, sí. Ok. Ok, hermanos. Entonces nos vamos a ir a, este, a los creyentes antiguos, ok. Les voy a dar por lo menos unos 2, 3 ejemplos. Si no terminamos este día, pues vamos a tratar de terminarla durante la semana o alguna manera como le podamos hacer, ¿ok? Pero todas sus preguntas son importantes, así que no deje de hacerlas, hermanos. De eso se trata. No tanto de terminar mi material, sino de que usted vaya entendiendo poco a poco, ¿ok? Así que envíenme un mensaje si van entendiendo, si está claro. Yo quiero que sea lo más claro, lo más lento que podamos llevarlo. Ok, entonces, ¿qué hemos dicho hasta este momento? Lo que hemos dicho, hermano, es que el pecado de muerte no es un pecado específico, sino que el pecado de muerte tiene que ver con cruzar una línea divisoria entre lo que es lo que usted quiere y lo que Dios quiere. Es una línea divisoria de misericordia delante de Dios. O sea, esto es lo que nosotros no entendemos, hermanos. Es que en lugar de nosotros pedirle a Dios que se relacione con nosotros, debería ser de la otra manera. Es entender cómo nosotros nos podemos relacionar con Él. Porque cuando nosotros pensamos en que nosotros somos los que tenemos que relacionarnos con Él, entonces para poder relacionarnos con Él tenemos que obedecerlo. Si nosotros esperamos que Dios se relacione con nosotros, entonces el que nos tiene que entender y seguir nuestras reglas es Dios y no nosotros. Entonces, he allí la diferencia. Este pecado de muerte puede ser un pecado visto por los hermanos que los llegue a confundir en la fe. Sí, este pecado, ok, que se comete es un pecado que no solamente cruza la línea, sino que también confunde a otros e incluso los puede llevar a hacer lo mismo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, que hay dentro de la iglesia ciertos hermanos que constantemente están cometiendo ciertos pecados que toda la congregación sabe y que estos pecados están contaminando al resto de la congregación. Hermano, en el caso de mi ex pastor que pecó deliberadamente, ¿ya no debo orar por él? No, claro, debe de orar por él. Claro que sí. Debe de orar por él, hermano, porque no estoy seguro que haya sido un pecado de muerte. No sé si sea un pecado de muerte. Ya después que estudiemos la lección, nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre un pecado de muerte. Ok, cuando nosotros hablamos deliberadamente, estamos hablando, hermanos, que el pecado que la persona está cometiendo es deliberado
porque es rebelión. O sea, ya de antemano la persona dice, yo ya no quiero y esto es lo que yo voy a hacer, y lo hace con un corazón negro, con un corazón en el que usted va a ser ¿Me escuchan ahora? Ok, ya regresó. Le digo que tenemos muchas luchas el día de hoy, pero no se preocupe. Aquí yo estoy viendo cuando esto se va y regresa, ¿ok? Ok, entonces hermanos, a lo que les estaba diciendo, hermanos, es que el pecado, hay veces que las personas en la iglesia cometen pecados. Vamos a decir el pecado de, no sé, ¿qué clase de pecado? Pero muchas personas lo hacen porque viven una vida de carnalidad. Viven una vida de carnalidad, viven una vida libre. Entonces esas personas, vuelvo y le repito, a lo mejor hicieron una profesión de fe, pero no se han convertido. Hay mucha gente, por si usted no lo sabía, hay mucha gente dentro de la iglesia que no se han convertido. Y hay mucha gente que están trabajando en la obra de Dios que no son convertidos. Eso está bien claro en la palabra de Dios, que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Dentro de la iglesia hay cizaña, como hay trigo. ¿Ok? Entonces que eso no nos vaya a confundir. Hermano, me da pena decirlo. Ok. Cayó en un pecado vergonzoso de perversión sexual. Ahora, pero la palabra todavía sigue diciendo de que todos los pecados le serán perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo he conocido personas que han vivido tanto en fornicación como en adulterio y son restaurados, se arrepienten y pagan las consecuencias de haber cometido su pecado, pero regresan a los caminos del Señor. Ese no es un pecado de muerte. ¿Ok? Ok, entonces regresemos, hermanos, al capítulo 4 de Levíticos. Ahora, ustedes noten, dice la palabra de Dios, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, ¿ok? Subraya esa palabra hierro, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Ok, aquí estamos hablando de cosas que el pueblo de Dios, ok, sabía que no debía de hacer, pero las cometía. Pero ¿cómo las cometía? Las cometía por hierro. Hierro quiere decir que no involucraba soberbia, que era por inadvertencia, sin malas intenciones, descuidadamente, sin pensar. La mayoría de los pecados que nosotros cometemos, que caminamos en el Señor, involucran esto, una inadvertencia, es por hierro. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés que se debería de hacer? Por ejemplo, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, y aquí está inmediatamente, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, en otras palabras, que para esta persona que había pecado por inadvertencia, había perdón. Lo que tenía que hacer es que tenía que ofrecer una ofrenda por ese pecado. Ahora nos vamos al verso 13. ¿Ok? Eso era para el sacerdote. Y dice ahí claramente ungido. Verso 13 dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado
y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fuere culpable, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ok, entonces el primero era el sacerdote, el segundo era el pueblo. Ok, ahora vamos al verso 22. En el verso 22 encontramos a un jefe del clan, a un jefe de las tribus. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda y un macho cabrío sin defecto. Ok, entonces ya tenemos a la congregación, tenemos al sacerdote, tenemos al jefe. Ok, ahora nos vamos al verso 27. El verso 27 dice, si alguna persona, ¿se ve? Está hablando de los pecados que puede cometer el líder religioso o espiritual, el sacerdote. Luego se pasa a donde hay un jefe que está enfrente, que manda a la gente, que tiene un ministerio, vamos a decir, público delante de la gente. Luego, si la congregación pecare, y ahora el individuo, en el verso 27, si una persona pecare por pecado de hierro, ¿ok? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, hermanos, estos pecados eran pecados que se habían cometido aún en contra de los mandamientos de Dios, pero que estos pecados tenían perdón. ¿Por qué? Porque eran pecados conocidos como pecados por inadvertencia. O sea, había una clase de ofrenda para ofrecer y ser perdonados por estos pecados. Ok, antes de pasar a la segunda clase de pecados, ¿alguien quiere hacer una pregunta acerca del pecado por hierro, que no eran pecados de muerte? ¿Alguien? No, todo está perfectamente claro, hermano. Ok, gracias, hermano. Ok, entonces ahora vamos a pasar. No, yo sí, hermano. Perdón, hermano. Sí, hermano. ¿Qué es pecado, por hierro? Ahora sí que discúlpeme. Lo acabo de explicar, hermano. El pecado de hierro es por errar. Es un Ah, pecado ya. que no tiene rebelión, sino que se hace por error, porque no puso atención o porque se equivocó. O sea, pero que no involucra error, ¿ok? Y Ajá. que no involucra en sí una maldad. ¿Cuántos de nosotros cometemos pecados todos los días que ni siquiera nos damos cuenta que los hemos cometido? Entonces, la Exactamente. palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revela. Por eso, hermanos, una práctica que nosotros deberíamos de tener todos los días antes de ir a dormirnos es, Señor, te fallé el día de hoy. Y el Espíritu Santo nos va a decir en qué fallamos, aunque ustedes no lo crean. Y dice la Mm, palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Esos son los pecados de hierro. Pero si nosotros sabemos que tenemos un pecado que nos gusta y que deliberadamente lo cometemos y que deliberadamente no lo queremos confesar por el simple hecho que nos gusta, entonces ese pecado se está volviendo un pecado de rebelión. Se está volviendo en mm, algo serio en nuestras vidas. ¿Ok? ok, Ok, entonces ese es el pecado por hierro, algo que se comete por inadvertencia. ¿Ok? Ahora bien, ok. nos vamos a ir ahora a, Números capítulo 15. Y ahora le voy a mostrar a usted
pecados que son muy diferentes a los otros pecados de los que habíamos hablado. Ok. Dice, vamos a ver en el verso 27. Vamos a comenzar ahí. ¿Ok? Ahora, estos pecados son muy diferentes a los pecados por inadvertencia. Estos pecados de los que yo le voy a hablar en este momento, en el Antiguo Testamento, quiero ser bien claro, ¿ok? Que esto yo lo que le estoy dando a ustedes es un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento se juzgaban los pecados de muerte, ¿ok? Luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento para que ustedes vean cómo la comunidad de los cristianos en el Nuevo Testamento hacían para juzgar los pecados de muerte. Entonces, esto lo que nos va a dar a nosotros es luz para continuar el tema de definir cuál es el pecado de muerte. Yo personalmente no me atrevo a decirles a ustedes específicamente cuál es el pecado de muerte. Lo que yo estoy tratando de con ustedes en esta mañana es tratarle de definirles a ustedes y de describirles a ustedes lo que involucra el pecado de muerte. ¿Ok? Dice el verso Hermano, 20. Sí, hermano. disculpe que le interrumpa, ¿no? Sí, hermano. Bueno, hasta ahora lo he entendido perfectamente y lo que entiendo es que obviamente un pecado de muerte no es un pecado en específico, ¿verdad? Ujú. Sino que, pero ahorita sí me creó un poco de confusión cuando usted Sí. dice que más adelante va a describir cuál es el pecado de muerte. ¿Estoy entendiéndole bien? Perdón, ¿cuál es la pregunta otra vez? No le... O sea, la pregunta es, ¿si existe realmente la definición de un pecado de muerte en específico? Lo que pasa es esto, hermano, que el pecado de muerte involucra por lo menos tres cosas. ¿Ok? El pecado de Ok, muerte involucra un pecado. ¿Ok? Pero no es un pecado específico. correcto. Puede ser un pecado cualquiera, pero ese pecado que usted lleva en su mano, usted lo lleva por A esa rebelión. categoría. Ajá, Claro, lo lleva hacia donde no debe de ir y lo hace con correcto. la intención de rebelarse. Claro, hermano, ya entendí. Perfecto, muchas gracias. Eso tiene que ver con la constante práctica del mismo. Sí, sí, Si lo Ajá, practicamos hermano, constantemente, pues llegamos a ese nivel. correcto, sí. exacto. Y este pecado también lleva a otros a pecar, Correcto, a la congregación. Pues es correcto, un pecado que constantemente hace un hermano, independientemente, o sea, se deja ver, es visible pues ante los demás y hace que se confundan también en su fe y mucho más también si hay nuevos creyentes que creen que entonces se pueden hacer esas cosas. Entonces ahí hay una confusión en la congregación y también por el hecho de que él, a sabiendas de que no debe hacerlo, lo hace. correcto, Está en- correcto. Y por eso es que es muy importante que yo quiero que ustedes lo entiendan, porque no quiero que luego vean a un hermano y diga, ese hermano está cometiendo pecado, pecado de muerte. ¿Me explico? O sea, les estoy describiendo lo que ocurre y lo que involucra este pecado, ¿ok? Que obviamente involucra a una persona, involucra a un pecado, involucra rebelión e involucra la maldad de querer traer otros con él para que hagan lo que él está haciendo. Eso es lo que Exacto. describe el pecado de muerte. Entonces, obviamente, esa persona tiene que ser sacada de en medio de su pueblo porque un poco de levadura leuda toda Leuda toda la la masa. masa. Ok, por ejemplo, Exacto. ustedes se acuerdan de los hijos de Samuel, que dice la palabra de Dios que estaban en el sacerdocio y que se acostaban con las mujeres que estaban de Sí, sí, porteras sí, correcto, y que correcto. sacaban la carne. No parecía un pecado serio, o sea, no parecía un pecado, pero estaban profanando el templo de Dios y mientras ellos estaban haciendo eso, el pueblo de Dios había comenzado a corromperse como ellos. Entonces dice la palabra de Dios que murieron. Y hay muchos casos en También, el... Sí, también, sí, también está el caso, mi hermano, que específicamente le llama rebelión la Biblia en la Reina Valera 1960, que tiene que ver con la rebelión de Coré.
Esto, ya para ahí vamos ahorita, hermano. Ahí vamos Ok, ahorita, sí. Ahí vamos ahorita ok, para ok. describirlo, para que ustedes vean ejemplos de qué es lo que ocurría con estos pecados. Ok, vamos a leer el verso 27. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. ¿Okay? Entonces ya nosotros entendemos que el pecado de hierro por inadvertencia era perdonado. Dice el 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Ahora, observen el verso 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Ahí está. Esa es la diferencia del pecado. Soberbia. Soberbia es levantar la mano al cielo y decirle a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú no me vas a mandar, ni llevar, ni decir, y yo no te voy a obedecer. Eso es soberbia. Entonces dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos la misma persona, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Subraya la palabra soberbia y subraya la palabra ultraja a Jehová. Mire lo que dice. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Usted sabe lo que conlleva el, la magnitud de soberbia, rebelión y reverencia que lleva que una persona sea soberbia y ultraje a Jehová. Es una persona que ya está totalmente corrompida, que no tiene ninguna manera de poder regresar a Dios. Simplemente no puede. Es porque ya se ha revelado dentro de su corazón y ya no tiene ningún temor en contra de Dios y de esa manera lo ultraja. Verso 31. Por cuanto tuvo, dice, en poco la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Y luego le dice, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, es soberbia, ultraja, es falta de obediencia a los mandamientos de Dios y la palabra de Dios le llama iniquidad. Cuando ya estamos hablando de una iniquidad, estamos hablando de una persona que comete un pecado deliberadamente con el propósito de rebelarse en contra de Dios y con el propósito de hacer que otros caigan. O sea, conlleva más que simplemente un pecado, es lo que les quiero decir. Ah, eh, algo que quieran decir antes de pasar a lo que sigue. Ok, por esta clase de pecado, hermano, no había absolutamente ninguna ofrenda. Ok, veamos en el verso 32. Dice la palabra de Dios. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Miren, aquí no es pecado de adulterio, no le robó a nadie, no es fornicación, absolutamente nada de eso. Lo único que este hombre hizo es que simplemente lo hallaron recogiendo leña en el día de reposo. O sea, no guardó el día de reposo. Dígame qué seriedad tenía ese pecado para que fuera muerto apedreado. ¿Alguno de ustedes me podría decir? Rebelión, hermano, una total rebeldía Puede ser. ante lo que ya estaba establecido con respecto al día de reposo. Sí. ¿Y usted cree que este señor sabía acerca del día de reposo?
Por supuesto que sí, mi hermano, porque acuérdese, no, recordemos que la conciencia es una de las facultades que Dios ha puesto en nosotros desde el día en que nos creó. Él Ujú, tenía que estar en plena conciencia de lo que estaba haciendo. sí. Y eso nos habla mucho también de qué tan serio Dios tomaba el día de reposo. Y si una persona no tomaba ese día de reposo solemne, que dice la palabra de Dios que lo había bendecido, que les había dado a todo mundo 6 días para trabajar y uno de ellos debería ser dedicado a él, ¿ok? Aquí hay un principio, hermano, y todos los principios son eternos. Aunque aquí no hable de reunirnos, aunque aquí no hable de la iglesia, aunque aquí no hable de tener una comunión con los santos. Hay un principio importante del día del reposo o el día en el que nosotros nos reunimos con el resto del cuerpo de Dios. Y aunque nosotros no vamos a morir, yo déjeme decirle algo, hermano, aquellas personas que tienden a no reunirse en la reunión de los santos, participar de las ordenanzas que vendrían siendo el bautismo, que vendrían siendo la Santa Cena, hermanos, viven vidas raquíticas espiritualmente porque no toman en serio el día del reposo. El día del reposo para nosotros es el día que Jesucristo resucitó. El primer día de la semana, que es el día domingo, es cuando nosotros nos reunimos como pueblo, dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. He ahí viene la importancia, hermano, que cada uno de nosotros tengamos una congregación donde reunirnos. El principio está aquí. Aquí lo vemos. Este hombre sabía, conocía la ley, ya se les había leído, se les había dicho, pero a él se le hizo muy fácil irse lejos del campamento y andaba recogiendo leña para luego cocinar en la noche. ¿Y qué pasó? Que lo encontraron. Lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. ¿Por qué? Porque el pecado de uno afecta a toda la congregación. Si Moisés y Aarón no hubieran hecho nada con este hombre, Dios hubiera visto lo que Moisés y Aarón estaban haciendo y no solamente hubiera sufrido ese hombre, hubiera sufrido Moisés, hubiera sufrido Aarón y hubiera sufrido toda la congregación. ¿Por qué? Porque si dejaban que un hombre hiciera esto, toda la congregación iba a ser afectada. Entonces, como no sabían qué hacer con él, en el verso 33 dice que lo pusieron en la cárcel. Lo pusieron en la cárcel para esperar a ver cuál iba a ser el dictamen. ¿Y qué pasó, hermanos? Que dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de ser. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación, no Moisés, no Aarón, sino toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces este es un ejemplo de qué es lo que involucra un pecado de muerte. Ok, vamos a irnos a otro ejemplo y nos vamos a ir ahora al capítulo 16, donde mencionaba nuestro hermano la rebelión de Coré. Ok, antes de pasar a este capítulo, ¿hay alguno de ustedes que quiera decir algo, comentar algo, hacer una pregunta? Diga su nombre y díganos cuál es la pregunta. Ok, Sí, hay alguno en algún versículo, que no me acuerdo cuál es, que lo que hacen tales cosas no entrará en mi reposo. ¿Qué significa eso, no entrar en el reposo de Dios? sí, hermana, eso es otro tema que no quisiera tocarlo en este momentito porque nos vamos a desviar. Eso está en el libro de Hebreos, está hablando del libro de reposo, está en el capítulo 4, por ahí habla acerca del reposo. Allí está hablando acerca del cielo, de entrar al cielo, de entrar, de creer en Jesucristo. Pero en otra ocasión lo hablamos a mediados de la semana y acuérdate de la pregunta y yo te la contesto sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas acerca de lo que sucedió con el hombre del día de reposo? Si no, calle para siempre. Ok, hermano, sigamos con la rebelión de Coré.
Ok, la rebelión de Coré es muy clásica. Y fíjese que muchas de estas cosas suceden aún en la misma iglesia. No le estoy diciendo que eso sea un pecado de muerte, pero usted note, hermano, lo que esto lo debía dar a nosotros es temor. Es temor. Porque hay muchas veces que nosotros tenemos líderes, hermanos, dentro de nuestras iglesias, que a nosotros no nos caen bien, que a nosotros no nos parecen, que a nosotros yo hubiera preferido a alguien alto, elegante, en vez de un gordo y feo. O sea, nosotros nos guiamos por esas cosas, ¿ok? Dios no se guía por esas cosas. Dios da el llamamiento a los hombres y muchas veces los hombres que están al frente de nosotros no van a hacer las cosas como a nosotros nos agrada. Mi mamá cuando yo estaba chiquito me decía, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Yo nunca entendía eso hasta que ya crecí y me vine a dar cuenta, hermano, que mis mejores intenciones muchas veces no son lo que agradan a la gente. Entonces uno tiene que seguir buscando lo que Dios está pidiendo de uno cuando uno está sirviendo a Dios. Y mucha gente se va a oponer y no le va a gustar, pero si Dios me ha llamado, hermanos, en lo que yo estoy, mi patrón, mi jefe, mi mandamás, pues es Dios, aunque a usted no le guste o al que a algunas personas no le guste lo que yo estoy haciendo. Entonces, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, hermanos, dice la palabra de Dios. Coré, hijo de Itztar, hijo de Cod, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra el líder, contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel. Ahora, esto tiene significado. Coré no solamente se rebeló, sino que ya tenía con él un ejército de hombres, de 250 hombres, que si Moisés se ponía violento, pues ya tenía Coré quien defenderlo. Entonces dice la palabra de Dios que con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea que se llevó a la crema y la nata esperando de que esto hiciera algo con Moisés. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, le estaban diciendo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Se creen muy espirituales? Si todos nosotros somos santos, todos nosotros podemos hacer el mismo trabajo que ustedes están haciendo. ¿Quién les da el derecho a ustedes de ser líderes de nosotros? Si Jehová, de todas maneras, con o sin ustedes, se va a seguir manifestando. En el verso 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. No les argumentó, sino que comenzó a orar. Comenzó a orar porque él sabía, él entendía que este pecado era un pecado serio que estaba cometiendo. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo. En otras palabras, a quién él aprueba como líder y quién es santo. Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos. Poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, ¿qué os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acercar a ti
y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? En otras palabras, hermanos, es que esta gente estaban tratando de usurpar todas las posiciones. No solamente querían tomar el liderato de Moisés, querían tomar el sacerdocio, querían tomar exactamente todo lo que ocurría dentro del tabernáculo y estaban menospreciando lo que Dios había hecho al escoger a Moisés, Aarón y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Ahí comienza a verse, hermano, que no solamente es una revuelta en contra de los líderes de Jehová, sino que hay rebelión. No iremos allá. Y dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Están hablando de Egipto. Están hablando de Egipto. Ellos van en pos de una tierra que produce leche y miel, pero ellos creen que de donde ellos venían, de Egipto, era la mejor tierra que había. Entonces ellos dicen, no solamente nos sacaste de un mejor lugar donde se produce leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Estaban bien enojados y en desacuerdo de la manera como Moisés hacía las cosas. Y dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿No subiremos? O sea que usted ve el sarcasmo, usted ve las quejas y todo lo demás. Verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomad cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea que Dios venía y quería ya aniquilarlos de una sola vez. Y dice la palabra de Dios en el verso 22, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ahora, yo quiero que observen algo a ustedes aquí muy importante que tiene que ver con la intercesión. Moisés oró por el pecado de muerte, porque el Señor estaba dispuesto a destruir a toda la congregación, pero Moisés vino y oró con sabiduría y le dijo al Señor, la congregación no tiene la culpa. El que tiene la culpa es un hombre. A él debes de juzgar, Señor. Y Jehová, dice la palabra de Dios, que le escuchó. Entonces dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a quién deberían de apartar. Y fue a Coré, Datán y Abirán. Entonces en el verso 25 dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron a la tienda de Coré, de Datán y de Abraham en derredor,
Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos a ser visitados sigue la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Lo que estaba diciendo Moisés aquí, hermanos, es que él estaba diciendo, mire, si estos hombres mueren en este momento, como mueren todos, de enfermedad, en la guerra, porque se cayeron, porque se pelearon, pues eso le sucede a todo mundo. Pero si estos hombres mueren de una manera diferente en este lugar, entonces el que está detrás de todo esto, el que yo sea líder, el que yo esté haciendo las cosas, entonces esa es una señal suficiente para todos ustedes, al pueblo, de que yo soy el que Dios ha escogido y estos hombres son malos. Entonces, verso 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, dice, y la tierra abriere su boca, y los trajere con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. No había terminado de hablar Moisés, y el verso 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Entonces, hermanos, ustedes ven acá, hermanos, que lo que ocurrió con estos hombres estaban cruzando una línea que no se le permite a nadie cruzar. Es una línea de la misericordia de Dios. Estos hombres no solamente estaban cometiendo un pecado, estaban cometiendo varios pecados, pero estos pecados los tenían en sus manos. Ellos entendían que no podían cruzar esa línea, entonces tenían sus pecados en sus manos, cruzaron la línea de Dios y lo estaban haciendo con el propósito de infectar a toda la congregación de Israel, y por eso Dios tuvo que deshacerse de ellos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hermanito. Totalmente, hermano. Yo entiendo perfectamente, gracias al Señor. Ok. ¿Alguien más que todavía tenga alguna duda, que todavía no sepa, que quiera hacer pregunta? ¿Alguien más? Parece que no. Ok. Está bien. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el pecado de muerte involucraba un pecado, no específico, pero era un pecado. Involucraba a un hombre, a varios hombres o a todo un pueblo. Estos hombres con este pecado incluían la rebelión. ¿Por qué? Porque cruzaban la línea de la misericordia de Dios y lo hacían con el propósito no solamente de ir en contra de lo que Dios había establecido, sino con el propósito de infectar al resto del pueblo.
¿Ok? Por ejemplo, la palabra de Dios decía y hablaba acerca de si un profeta se levantaba y les comenzaba a hablar a ellos de, ¿cómo se llama? De otros dioses y los apartaba de Dios. El tal profeta, decía el Señor, muera irrevisiblemente. Eso también es otro ejemplo de exactamente eso que estamos hablando. Ahora, la nueva comunidad de creyentes en el Nuevo Testamento, ¿ok? En esta instancia, aunque todavía es pecado de muerte, ahora no son los humanos los que matan o llevan a cabo esa muerte, sino que ahora ese pecado está, en todo caso, a la misericordia y juicio del mismo Dios. No es cuándo muere, ni cuándo Él quiere y cómo Él quiera. ¿Me explico? O sea, todavía existen estos pecados, pero no es cuándo va a morir la persona, sino cuando Dios lo permita y cuando el Dios quiera. Ahora, yo le voy a mostrar a ustedes algunos ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de donde se hace mención de ciertos pecados que producen muerte. Por ejemplo, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Ahí se habla acerca del abuso en la cena del Señor. Dice la palabra de Dios, observen. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la santa cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y no tiene hambre, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Entonces habían, hermanos, ciertos desórdenes dentro de la ordenanza de la Santa Cena. Y esta gente no estaba tomando este periodo de la Santa Cena con seriedad. ¿Y qué es lo que hacían? Se embriagaban y llegaban a la Santa Cena con el simple hecho de comer y no entendían el significado profundo que tiene la Santa Cena. Fíjese que yo le voy a platicar, hermano, que cuando en la iglesia, yo no sé si nosotros tenemos una iglesia son 10,000 personas, imagínense. Pero cuando se anuncia la Santa Cena, como que a los hermanos no les gusta llegar, como que los hermanos andan buscando cuándo va a llegar la Santa Cena porque no la quieren tomar porque se sienten en pecado. De eso se trata. La Santa Cena es para que nosotros entremos en un pensar de cómo estamos viviendo y si tenemos que arrepentirnos de algún pecado, nos arrepintamos y tomamos la Santa Cena para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la Santa Cena, hermanos, produce vida en nosotros, no produce muerte. Cuando nosotros huimos de la Santa Cena, lo que estamos diciendo, yo estoy muy contento la manera como yo vivo, pero tampoco me voy a ir a exponer a la iglesia. Número uno, a que si no la tomo me van a criticar, a que si no la tomo me van a juzgar. Yo mejor prefiero no ir y enfermarme o que alguien me pase a que tomarla. Y eso, hermano, es una posición errónea. Hermano, si usted no va a la iglesia cuando hay Santa Cena, usted debería de pensar exactamente en la manera como usted está viviendo su vida. Entonces, hermanos, vamos a ir ahora a la Santa Cena, donde dice en el verso 27, ¿ok? Dice la palabra de Dios. De manera que cualquiera, voy a leerlo mejor desde el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Usted ve la palabra juicio. Juicio come y bebe para sí. Ahora mire lo que sucede cuando una persona toma la Santa Cena por temor a lo que vaya a decir la gente o porque lo juzguen, en lugar de arrepentirse. Por eso es que los pastores, cuando están sirviendo la Santa Cena, le dan un periodo a la gente de poder confesar su pecado, de poder ponerse a cuenta con el Señor y luego tomar la cena. Verso 30 dice: al comer este procedimiento y beber y comer indignamente, dice verso 30, por lo cual hay muchos enfermos. Produce enfermedad, hermanos. Y dice: y debilitados en vosotros. Y luego dice: muchos duermen. La palabra dormir quiere decir mueren. Hermano, esto es algo serio. Yo no sé cómo se los puedo a ustedes comunicar. La Santa Cena dentro de nuestra vida cristiana es uno de los momentos más solemnes e importantes para todo cristiano. El día que en su iglesia ya no sirvan la Santa Cena, hermano, entonces ese día usted tiene que recoger sus cachivaches, como decimos nosotros en mi país, y váyase a otra iglesia donde le prediquen a usted de la segunda venida, donde le prediquen a usted en contra del pecado, donde le prediquen a usted qué es lo que significa la Santa Cena y donde le prediquen a usted santidad. Porque si ya nosotros nos deshacemos de la Santa Cena, hermano, que es uno de esas ordenanzas que dice la palabra de Dios, que hacemos en memoria del Señor hasta que Él venga, entonces hay algo que está ocurriendo dentro de esta iglesia que no le conviene a usted. Entonces, esta es un ejemplo de un pecado que produce o de muerte dentro del Nuevo Testamento. Yo quiero que veamos también en Hechos, en el libro, en el capítulo 5 de Hechos. Es un ejemplo que la mayoría de ustedes lo conocen. Es Ananías y Zafira. Ok, dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces aquí está, hermanos, otro ejemplo de un pecado de muerte. Aquí dice la palabra de Dios que se le estaba mintiendo al Espíritu Santo, se le estaba mintiendo a Dios. Y en ese momento que fue confrontado
porque el Espíritu de Dios se lo había revelado a sus discípulos, dice la palabra de Dios, que cayó y expiró. Y lo mismo le ocurrió con su esposa. Su esposa sabía lo que su esposo estaba haciendo. Les hicieron la misma pregunta. ¿Vendiste la heredad en tanto? Y ella dijo, oh, sí, claro, ¿cómo de que no? Y en ese momento cayó, murió, la sacaron y la enterraron junto a su amado esposo. Entonces, ustedes ven aquí, hermanos, que la muerte no son apedreados, no se lleva a cabo de la iglesia, sino que Dios se encarga de esa persona. Por eso es que les digo, hermano, que no es cuando la persona muere, sino cuando el Señor quiere, cómo el Señor quiere y por qué el Señor quiere. Pero hay ciertos pecados dentro de la iglesia, hermano, que se practican con el único propósito de rebelarse en contra de Dios, cruzar esa línea de misericordia, y se cruza esa línea de misericordia porque ya el temor se ha ido y el pecado o la acción infecta a toda la iglesia. Entonces, en conclusión, hermanos, este estudio es sobre un cristiano, no es un pecado específico, conlleva el ingrediente de pecado, rebelión y también infección o influencia a otros. No habla de si es perdonable o no. Lo que la palabra de Dios dice es no pedir, pero no habla de que si es perdonable o no, aunque los ejemplos que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, ahí no había perdón. Habla de no cruzar las líneas trazadas por Dios, de no jugar con las cosas de Dios, y habla de un profundo respeto y devoción al Dios vivos. Nosotros los predicadores, hermanos, tampoco estamos absueltos a la consecuencia de este pecado. Hay un texto en el libro de Hebreos que dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el texto termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahora es el tiempo de los comentarios y lo que ustedes quieran hablar, decir, preguntar. Ya podemos abrir los micrófonos si quieren. No, hermano, excelente tema. De verdad que el Señor se ha manifestado en pleno en esta mañana, pues, con este tema. Ha sido de gran bendición, sobre todo para entender, pues, que las cosas de Dios no son cosas que se tienen que tomar a la ligera, que no se tienen que tomar de una manera, como dijéramos por acá, muy light. Siempre debemos darle la solemnidad y el respeto y la seriedad que Él se merece, como es Él, pues. Él es un Dios de orden, pero también es un Dios de justicia. Muchas veces se cae en el error de solamente predicar a un Dios de amor. Dios es amor, pero nunca se habla también de que Dios es justicia y fuego consumidor. Creo que en esta mañana, pues, eso ha quedado plenamente claro. La palabra del Señor, pues, a través de usted como instrumento, ha sido muy clara, precisa y concisa. Sí. Fíjense, hermanos, yo puedo decirles a todos ustedes que quizás ustedes alguna vez han escuchado tremendos pecados que han ocurrido dentro de la iglesia. Yo creo que algunos de los pecados más serios tienen que ver con cuestiones que ocurren incluso dentro del mismo templo, con pastores, con líderes, desórdenes que ocurren dentro de la iglesia, del templo,
a pecados horriblemente, escandalosos. Ah, yo siempre he dicho, hermanos, que uno de esos pecados más escandalosos por lo general vienen de los ministerios musicales, donde los músicos se encargan solamente de tocar. Y usted va a ver que, yo no sé si usted sucede en sus iglesias. En mi iglesia no ocurre, gracias a Dios, no ocurre eso, porque uno lo puede ver, que ellos han sido instruidos de que regresen con su familia, se sienten a escuchar el sermón, estén atentos a la palabra. Pero en muchas iglesias, hermanos, los músicos lo que hacen después de cantar, como que el mensaje no es con ellos, se salen afuera, se van a platicar, se van a hacer, y por consecuencia, hermano, hay una infinidad de escándalos dentro de los ministerios de los músicos que verdaderamente da una tristeza. Pero eso es solo parte de todo lo que ocurre dentro de la iglesia. Hay otros que cometen pecados. Había una señora, me acuerdo, hace muchos años en la iglesia, que su misión era simplemente, ella estaba ahí en la iglesia porque quería conquistar a todos los líderes y hizo caer a muchos líderes. Ese era su trabajo. No sé qué fin tuvo esa señora, porque no le puedo llamar ni siquiera hermana, pero así hay muchos dentro de la iglesia, hermano, que no toman, porque como no vemos a Dios, porque no lo vemos, no vemos el fuego, no vemos la nube, no vemos una infinidad de cosas, entonces nosotros creemos de que nuestro Dios no está pendiente de cómo pensamos y de las cosas que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia. Así que este tema sí, verdaderamente es un tema serio, hermanos, es un tema que nosotros deberíamos de básicamente meditarlo todo el día y aplicarlo a nuestras vidas. No vayamos corriendo y salgamos, tú estás cometiendo pecado de muerte, y tú también, y tú también. No, estos mensajes son para nosotros, para que nosotros meditemos en ellos, para que nosotros crezcamos y podamos decirle, Señor, ten misericordia de mí. A mí la verdad que este tema, cuando incluso yo lo estudiaba, me daba tremendo temor, hermano. De verdad, temor, porque todos nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, podríamos caer en tantas cosas como estas. ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, hermano Ali. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, hermanito, habla Sí, hermana Cecia. Cecia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿No ves? También Jesús habla en Mateo acerca de las ocasiones de caernos, Sí, que dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, ¿no? Y que sí, se hundiese en lo profundo del mar. sí, Eh, eh, ¿no? sí, sí. Bueno, también Sí, hermana, muchas eso gracias. explica también un poco. Claro que sí, claro que sí. Imagínense la importancia que el precio que pagó el Señor Jesucristo por las almas para que alguien venga y las haga que se pierdan. Pues es bastante serio, hermano. Y si usted viera ¿cómo se llama? La rueda de molino de asno, pesa por lo menos, yo diría, unas 2 toneladas. Yo la vi allá cuando estuve en Capernaum. Tenían las ruedas de asno. Vaya, son más grandes que un cuarto normal de una persona, así, de puro cemento. Imagínese, ahí el Señor dice, sería mejor que se amarre eso al cuello y que lo aviente al fondo del mar. Imagínense, de ahí ya no va a salir, porque, o sea, pesan bastante, ¿me entiendes? Claro. Entonces, sí, es muy ilustrativo, hermanos, la manera como Dios cuida a su pueblo. Han habido muchos casos, hermanos, en que han habido siervos, han habido hermanos, que toda la congregación sabe que viven en un pecado, que está infectando a la iglesia. Y como arte de magia, mueren fulminados, ataques al corazón, una infinidad de cosas, pero la gente no sabe. Dice, ya le tocaba. Pues tenía un problema de la presión o del corazón o de esto y lo otro, y nosotros no nos damos cuenta porque así es el Señor, es mejor que no nos demos cuenta. Pero Dios conoce nuestras vidas, hermanos. Dios las conoce tan bien como usted no tiene idea. Entonces, cuando el Señor nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla. Y cuando nosotros decidimos ir en pos de una rebelión y
infectamos al resto de su pueblo, Dios se va a encargar de nosotros. Ya ahí ya no se puede pedir. Ya ahí estamos bajo la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que en Primera de Juan, que se nos está enseñando cómo interceder, nos habla de este pecado. Ya cuando nosotros vemos a un hermano que deliberadamente está haciendo lo que está haciendo con el fin de confundir, con el fin de hacer que otros se pierdan, ¿cómo podemos orar por él? Ya no podemos. El Señor se va a encargar de esta persona, pero nosotros tenemos que ir en pos de defender a aquellos que se están yendo en pos de la mentira. ¿Sabe que hay mucha gente el día de hoy en los púlpitos que están cometiendo pecado de muerte? Muchos están haciendo perder que el pueblo de Dios vaya en pos de otros dioses y se esté perdiendo. ¿Alguien más que quiera comentar? Parece que ya nadie. Bueno, como ya nadie quiere comentar, calle para siempre. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Está siendo grabada esta clase. La voy a poner allí en, ¿cómo se llama? En el Dropbox. Para que usted la busque. En este momentito voy a poner la contraseña, cómo la puede encontrar, y deme aproximadamente una hora para que pueda ya estar allí en la caja. ¿Ok? Entonces vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no nos dirigen oración, hermano Ali? Como no, hermano, con todo gusto. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, Señor nuestro Dios, nos dirigimos a ti en oración en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Primeramente, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, darte la honra y la gloria, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. Queremos darte gracias, Padre, por permitirnos escuchar, pues, tu palabra de una manera explícita, tan clara, Señor, que ha venido a ser, como ella misma dice, una espada de doble filo que ha penetrado nuestros huesos, nuestros tuétanos. Y queremos rogarte, Señor, que esa palabra no solamente haya entrado a nuestros oídos, Señor, sino que se quede en lo más profundo de nuestro ser, para que seamos nosotros unos agentes multiplicadores de ella, Señor. Gracias, Padre, porque particularmente a mí me has confirmado, me has reafirmado que no he estado equivocado cuando se me han presentado situaciones en las cuales hemos tenido que enfrentar a hermanos que han estado incurriendo en falta y que les hemos confrontado con tu palabra, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, por nuestro hermano Felipe. Gracias, Señor, por el tiempo que Él ha dispuesto para guiarnos a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Te pido por la vida de él, por la vida de su familia. Ahora cuando él también está próximo a emprender un viaje, Señor, llévalo, guárdalo con paz y con bendición, Señor. Sabes que él es un instrumento de tu paz, de tu verdad. Llévale, Señor, por sendas de paz y de justicia, Señor, y guárdale en todo momento. También te pido por cada una de mis hermanas que están aquí presentes en este foro, Señor, que tú les bendigas y que supla sus necesidades, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones, sabes que ellas también, Señor, están sedientas de tu palabra. Señor, sabes que todos los que estamos aquí es porque te amamos, Jehová, y porque queremos hacer conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ahora pues cuando concluye el foro, te damos gracias. Gracias por este espacio que se ha abierto. Gracias, Señor, por habernos unidos de una u otra manera en diferentes latitudes, todos, pero con una sola meta, con un solo objetivo, Señor. Capacitarnos para ser instrumentos, Señor, tuyos. Tú, como buen alfarero, Señor, irás armando estas vasijas hasta hacernos, Dios mío, que podamos ser útiles para otros. Señor, ahora pues pedimos tu bendición cuando ya cada uno pues va a sus actividades cotidianas. Pedimos que nos lleves con paz, con bendición y que nos guardes, Señor, en tu santa paz. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo, Señor, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Antes que se vayan, quiero decir algo muy importante, ¿ok? Que Amén. no todo
lo que quizás debería de decirse con este tema se ha dicho, ¿ok? Es uno, sino el más difícil de los versos de interpretar. Es el más difícil. Yo les estoy dando aquí mi luz, un poquito de luz. Ustedes continúen estudiándolo, aprendiéndolo, pero ustedes van a ver que mucha gente lo enseñan de una manera diferente y por lo general hablan de este pecado como que fuera el pecado imperdonable. Entonces, la luz que ustedes tienen el día de hoy, ustedes pueden seguir desarrollando este tema para que otros aprendan más. Voy a leer el texto nuevamente y ya luego nos despedimos para darle más, o sea, más realce al tema del día de hoy. Dice la palabra en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí nos está hablando de seguridad de nuestra vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero vea usted una cosa, tiene dos, ¿cómo se llama? O sea, dos reglas. Uno, tiene que ser la voluntad de Dios, ¿ok? Y lo segundo, ¿cómo se llama? Si vamos a pedir, tenemos que pedir algo que Él aprueba. Si no, hermanos, no hay, o sea, no se nos va a escuchar esa petición. Dice, y si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. ¿Se acuerdan aquellos pecados que nosotros hablamos que son por inadvertencia? Pedirá y Dios le dará vida. O sea, ya no vamos a quemar a un becerro, pero Dios va a pedir por esa persona. Aquellos hermanos que saben que tienen hermanos familiares que están cometiendo pecados constantemente, su vida no está bien con Dios, pida para que Dios le dé vida espiritual y busque de Dios. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Y luego dice, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora mire lo que dice el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que hermanos amados, Dios me los bendiga. Acuérdense antes de terminar, por favor retírense a algún lugar, al baño, no sé a dónde sea. Órenle al Señor y reciban esta palabra con reverencia y permitan y no hagan nada que les quite el gozo que Dios les ha dado en esta mañana. Así que hermanos amados, a todos les deseo un feliz fin de semana, bendiciones a todos y muchas gracias por su atención. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, Amén. Por su hermanos. tiempo. Amén. Te guarde. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Gracias, hermano. hermano. Amén. Hermano, no olvide colocar la contraseña del Dropbox en el WhatsApp, por favor. Sí, en este momentito lo voy a poner. Bueno, hermano, Gracias, bendiciones, un hermano. abrazo. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Amén.